grande coro formarán. Cantarán a el dulce amor que hasta el cielo los llevó, y el cantar del coro aquel no tiene igual. Cuando aquel gran coro empiece a cantar al Rey Jesús, yo soy el que soy. o cuán dulces melodías sonarán al Rey Jesús. Por millones cantarán en aquel coro, no habrá pruebas, ni tristezas, ni cruel lloro. Cantaremos del precioso Salvador, Señor y Rey. Claras voces sonarán y los santos cantarán la victoria Ya tenida sobre el mar. Ningún ángel se unirá, solamente escuchará, y aleluya todo el cielo llenará. Cuando aquel gran coro empiece a cantar al Rey Jesús, oh cuán dulces melodías sonarán al Rey Jesús. Por millones cantarán en aquel coro, no habrá pruebas, ni tristeza, ni cruel lloro. Cantaremos del precioso Salvador, Señor y Rey. A través de la expansión se oirá la gran canción, cada acorde hasta la altura se alzará. Cual las aguas de la mar, el sonido allí será, cuando al fin los peregrinos se unirán. Cuando aquel gran coro empiece a cantar al Rey Jesús, oh cuán dulces melodías sonarán al Rey Jesús. Oh millones cantan en aquel coro, no habrá pruebas, ni tristezas, ni cruel lloro. Cantaremos al precioso Salvador, Señor y Rey. Notas tristes no tendrán, sino melodías sin par, aquel coro en sus hosanas al cantar. Será siempre su canción alabando al Redentor, aleluya, nuestro Rey tributo da. Cuando aquel gran coro empiece a cantar al Rey Jesús, oh cuán dulces melodías sonarán al Rey Jesús. Porque está sentado en el trono. Por millones cantarán en aquel coro, no habrá pruebas, ni tristezas, ni cruel lloro. Cantaremos del precioso Salvador, Señor y Rey. El reino de los cielos entre vosotros está. Gracias, Maestro, por la enseñanza. Hay una unción aquí cayendo sobre mí, mudándome, cambiando mi ser. Hay una unción aquí cayendo sobre mí, mudándome, cambiando mi ser. Mi espíritu y mi alma se están llenando con el poder de tu Espíritu Santo. Mi vida nunca más será igual. Mi espíritu y mi alma se están llenando con el poder de tu Espíritu Santo. Mi vida nunca más será igual. Gracias,
Señor. Ahora soy nueva criatura. Ahora ya el nombre que llevaba no lo conozco. Con aquel que me registraron en la notaría ya no existe, Señor. Ahora yo tengo tu nombre. Hay una unción aquí cayendo sobre mí, mudándome, cambiando mi ser. Hay una unción aquí cayendo sobre mí, mudándome, cambiando mi ser. Mi espíritu y mi alma se están llenando con el poder de tu Espíritu Santo. Mi vida nunca más será igual. Mi espíritu y mi alma se están llenando con el poder de tu Espíritu Santo. Mi vida nunca más será igual. Mi vida nunca más será igual. Bueno, mis santos, qué mejor manera de empezar el año y trayendo a recordación. Y hoy escuchamos un coro con mi hija y mi esposa de que Él ha sido bueno. Y de verdad que con nosotros ha sido muy, pero muy bueno. A pesar de las circunstancias, a pesar de todo lo que hemos pasado, Dios ha sido bueno. Hemos visto el año pasado su misericordia, su bondad, la manifestación del Espíritu Santo. Y le doy la bienvenida a unas caras nuevas que veo por acá, creo que ya las he visto, pero bienvenidos. Me alegra de verlos, que están en los negocios del Padre, porque nos conviene estar. Y escuchaba ese coro y me gozaba de verdad grandemente de que Dios ha sido infinitamente amoroso con nosotros. Nos ha tenido paciencia, al igual que el Señor Jesús tuvo con sus apóstoles cuando eran sus discípulos, y lo soportó hasta el final, ¿no? Y muchos fallaron, y muchos a veces desmayaron, pero Él les tuvo paciencia, y después vemos a unos apóstoles transformados, maduros en la fe, que nos llevan la delantera, claro que sí, mis santos. Pero hoy estamos para empezar con una exhortación del apóstol Pedro. Vemos dos cartas maravillosas. Si alguien las ha escudriñado, si alguien las ha visto, tiene dos cartas maravillosas que nos hablan de cómo cuidar el rebaño, de cómo ser un ejemplo para los demás. Inclusive nos habla el Señor que seamos ejemplo primeramente a los de nuestra casa, a llevar una vida en santidad y a pelear por la sana doctrina. Amén. Los invito a que vayamos a la primera carta del apóstol Pedro en el capítulo 5. Vamos a dar gracias por su palabra y decimos gracias por estos tesoros, por estas promesas, porque en ella encontramos nuestra identidad, en ella encontramos nuestra fortaleza, en momentos de angustia, pero también en momentos de gozo encontramos la respuesta. Gracias, Señor, por tu palabra, que no fue solamente dada en letras muertas, sino dada vida por medio de nuestro Señor y Salvador y nuestro Dios y Padre, nada menos por la sangre del Cordero inmolado. Gracias y muchas gracias. Se pueden sentar, mis santos. Ahora, el apóstol Pedro no obliga a nadie.
Cuando uno hace por obligación algo, hacerlo voluntariamente son cosas totalmente distintas, ¿sí? Que cuando uno hace las cosas por iniciativa, no forzamos a nadie, ¿sí? No convencemos a nadie por obligación, sino que eso nazca de cada corazón de los que se encuentran hoy. Es porque yo quiero, ¿sí? Porque me nace, porque yo siento ese llamado de Dios en mi vida, sí, porque siento la necesidad de empezar lo que está escrito en el santo varón Pedro. Vamos a leer un poco de las escrituras y nos dice: ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano con ellos y testigo de las aflicciones de Cristo, que soy también participante de la gloria que ha de ser revelada. Apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, teniendo cuidado de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino de un ánimo ¿qué? Pronto. Y no como teniendo señorío sobre las heredades, sino siendo dechados de la grey. Y cuando apareciere el príncipe de los pastores, es a saber, nuestro Señor Jesucristo, vosotros recibís la corona ¿qué? Incorruptible de gloria. Amén. ¿Cuántos dicen a esta potencia? No sigo porque nos alargamos en el tema y el tema es bastante extenso, ¿sí? ¿Qué vemos en este santo varón, este santo apóstol, siervo de nuestro Señor Jesucristo? Él en ninguna de las cartas que él profesa se menciona como hijo, ¿sí? Porque eso es un misterio. Eso nos compete a cada uno tratarlo íntimamente, amén. Pero vemos la humildad de este santo varón, que se menciona en las escrituras como siervo y apóstol del Señor Jesucristo. Y también se mete como anciano de la palabra, ¿sí? Anciano no es aquel que tiene canas, simplemente. Anciano es aquel que ha vivido una vida en Cristo. No solamente un año, varios años. Suena jactancioso, jactancioso de parte nuestra decir que ya somos ancianos. Yo creería, si el Señor me hace permiso, de creerme anciano en Él. Y puedo aconsejar a alguien más joven para que tome una decisión, no conforme a mis palabras, sino conforme a las Sagradas Escrituras. Acá hay ancianos. Podría mencionar varios de los que estamos entre nosotros. Está mi Santa Amada, y de ahí para abajo ustedes ya conocen los que han dado testimonio de la verdad. ¿Qué es dar testimonio de la verdad? Que lo que yo hablo lo vivo en Cristo. Mi vida es un ejemplo, como dice el santo varón, el apóstol Pedro, ¿sí? Un anciano lleno de fe, ¿sí? Mostró humildad y autoridad en su vida ministerial y fue testigo. Lo más importante es que fue testigo del poder de Dios cuando el Señor Jesucristo estuvo en la tierra. Amén. Fue participante de su gloria, al igual de muchos de los que estamos acá, porque no solamente hemos conocido de Dios, sino que hemos sido participantes de su gloria. ¿Qué es ser participante de su gloria? Hemos visto testimonios, hemos visto el poder del Espíritu Santo obrando no solamente en mi vida, sino en otro ser. Amén. Hemos visto el cambio, hemos visto la transformación que puede hacer la palabra del Señor en un ser. ¿Sí estamos atentos, mis santos? ¿Estamos vigilantes en lo que estamos hablando hoy? En lo que estamos predicando, porque Él habla también de una vigilia, de estar atentos, de que seamos diligentes. ¿Qué es una persona diligente? Que está atenta, que está rápida para hacer las cosas. ¿Cuánto más será en las maravillas del Señor que nos toca estar con diligencia y más en estos tiempos? Amén. Y Él nos dice que nos mantengamos firmes, no solamente por un tiempo, sino hasta el final. ¿Cuál será el final? Cuando el Señor nos llame a su presencia.
Amén. Cuando ya el Señor nos diga, ya vas a estar no en esta tierra, sino en un cambio, que pasaremos en una gloria mayor, porque esa gloria ya la estamos sintiendo aquí, pero pasaremos a una gloria mayor. Pero nos tenemos que mantener firmes, porque muchos, y no por juzgar, no se han mantenido siempre, porque uno se tiene que mantener firme a la profesión a la cual nos envió Dios, ¿sí? Manteniendo la promesa de la fe, ¿sí? La fortaleza de él. Vemos la humildad de este santo apóstol como que este santo varón nunca reclamó una posición en la iglesia, simplemente el Señor se la dio. Él no se contó como el rey de ellos, él se contó como un anciano más que podía ayudar a la grey de Dios. Y acá estamos todos los que predicamos, todos los que sirven en este ministerio, no estamos en una posición. Ustedes me dicen pastor por respeto, pero eso se tiene que ganar. Eso lo da el Señor. Si ustedes me quieren llamar Oscar, no hay ningún tipo de problema. Lo que sí me interesa de parte de ustedes es que amen al Señor y se mantengan firmes y peleen la sana doctrina. Eso es lo que dice el mensaje del Señor. Ahora, vemos a un apóstol Pedro, un embajador de Dios. ¿Qué es ser embajador de un cargo, de un país? Amén, es representar una parte de ese país. Si somos embajadores de Cristo, tenemos que ser de Cristo, hacer las obras de Cristo. Él fue un embajador en medio de una sociedad hostil, en una sociedad malvada, porque en ese tiempo cualquiera que se proclamara cristiano lo mataban, lo escarnecían, lo encarcelaban, pero no le importó eso. Permaneció firme en la iglesia, y tanto sería el Señor Jesús que le dijo que sobre él, sobre esa roca, construiría la iglesia. ¿Cuántos de nosotros verdaderamente hemos sido embajadores de Cristo en nuestra casa? Eso es algo que nos tenemos que llevar en el corazón. Mi amada Lucía, mi santa amada, va a estar por un tiempo en esta tierra, al igual que yo. Lo que nos interesa es que estas palabras queden grabadas no solamente en la mente, sino en el corazón de cada uno de vosotros. Que en un tiempo ya, cuando yo no esté, ustedes estén acá, mis amados jóvenes, hablando de las maravillas del poder de Dios y lo que puede hacer Dios en su vida. Porque yo no hablo conforme a lo que yo pienso, yo hablo de lo que he recibido de mi Padre Celestial a través de su Hijo amado. Y puedo decir que Él da una recompensa poderosa al que le es fiel y le sigue. Inclusive hemos sido infieles y Él permanece fiel. Él permanece fiel. Vemos a un apóstol Pedro en humildad, no mandando a sus hermanos, no que le sirvieran sus hermanos, sino con su ejemplo demostró que era un anciano revestido del poder de Dios. No vino a que le sirviera, sirvió a sus hermanos. Y tanto sería que puso la vida por sus hermanos, porque más adelante no lo dice la Escritura, porque lo dice en su carta, que ya pronto iba a ser arrebatado de su templo y que tomaron su vida. A él no le importó entregar su vida, porque ya estaba en una altura en el Señor. Y esa es la altura, y eso es lo que quiere el Señor hacer en cada uno de los que estamos hoy aquí. Amén. ¿Qué sufrió él? En medio de su ministerio, en la carne, sufrió una persecución severa. Sufrió encarcelamiento, no cualquier tipo de encarcelamiento. Él no vivió simplemente estas cosas, sufrió azotes, sufrió rechazo de parte de los mismos de su pueblo. Imagínense en todas esas adversidades. Y súmele, y eso nos ha acontecido a nosotros,
que hemos estado en disputas a ver quién es el más grande entre nosotros. Sufrió también eso. Sufrió pruebas, debates por la sana doctrina, guerreó hasta lo último, y tanto sería que a él también le tocó reconocer que él había fallado, pero en su humildad reconoció, porque lo confrontó el apóstol Pablo en un momento, en una parte de las escrituras, no la vamos a escudriñar hoy, pero lo reprendió, porque no estaba obrando conforme a la gracia de nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí me hago entender, mis santos? ¿Se está entendiendo la palabra? Y vivimos en una sociedad donde cada uno de nosotros somos esos embajadores, si lo creemos hoy. Porque es importante que alguien en la casa esté velando, como dice el apóstol Pedro. Porque estamos rodeados de falsas doctrinas. Estamos rodeados de ataques una y otra vez contra la pureza del evangelio de nuestro Señor Jesucristo, donde las escrituras se interpretan de una manera errónea. Amén. Y ese es el propósito que nos dice el apóstol Pedro que tenemos que hacer todos los que estamos aquí: guerrear la buena batalla. Porque cada uno interpreta las escrituras según su acomodo, según lo que piensa, según lo que se le viene a la cabeza, según lo que estoy viviendo. Entonces, si yo estoy viviendo la vanidad, yo digo, para mí solo interesa lo material, y bueno, y etcétera, doctrinas que están en el mundo. Que Dios solo existe, que su Hijo no ha enviado, o viceversa, un poco de cosas erróneas por las cuales nosotros debemos estar atentos y no decir amén a todo. Es que es más, ustedes me pueden requerir, vea, Oscar, pastor o amado, usted dijo esta palabra, y me pueden confrontar, porque acá ninguno es entendido como debería haber sido entendido. Nadie sabe nada como debería haber sabido. Acá todos aprendemos. Acá todos nos regimos, no bajo la autoridad del pastor ni de mi santa madre. Ustedes se rigen, es la cabeza de ustedes, ¿quién es? Cristo. Cristo. La palabra no hubiera sido nada si Cristo no hubiera entregado su vida. Le damos más importancia a este maravilloso libro cuando sabe quién es el autor de ese libro: Cristo. Si Él no hubiera entregado su vida, en nada, estas serían letras muertas. Pero como esa palabra vino del Padre, se hizo carne en su Hijo, viene a hacer ese complemento. Amén. Él es el mismo, dice: yo soy el pan de vida, yo soy el camino, la verdad y la vida. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, el apóstol Pedro no nos deja ahí. Él nos llama a un crecimiento espiritual. Nosotros no somos los mismos, o no tenemos que ser los mismos de los que hemos sido hace 5, 10, 15, 20 años atrás. Y si estamos casi igual, pues hagamos una reflexión hoy. Y me tengo que preocupar: Señor, en mí no ha habido ese cambio todavía. Algo pasa. Yo tengo que sentarme y empezar a decir: me ha faltado fe. ¿Qué me ha faltado? Puede ser arrodillar, porque el tiempo pasa, mis santos. El tiempo pasa. Y de una manera rápida, como está pasando en estos tiempos. Ya estamos a 11 de enero. ¿Qué hace que estábamos despidiendo el año? Bueno, según los tiempos de los hombres. Que sabemos que nosotros, si lo creemos, tendremos vida eterna en Él. El apóstol Pedro nos exhorta a que estemos vigilantes. Cuando uno está preparado, cuando uno está en la vigilia, cuando uno está vigilante, pues está atento. No se deja minar su casa, está atento qué pasó con este joven, qué pasó con mi esposa, estoy a cargo de mi hogar, estoy en las maravillas del Padre. Inclusive algunos de los que estamos aquí sabemos que el Señor nos muestra las cosas por su infinita misericordia antes que pase. Y de pronto nos da esa advertencia, amén. ¿Cómo me pasó al final de año? ¿Con el carro otra vez? Tuvo el Señor que darme una lección, pero a la vez que Él está con nosotros. Y yo renegué al principio porque el carro es bajito.
y se pegó un golpe durísimo. Tanto sería que doblé una parte de abajo, algo del tren central, ¿sí? Y yo reniegué, Señor, pero vea, más plata, más plata. Cuando yo lo llevé al taller, el mecánico me dijo, pero es que usted, yo no sé cómo antes frenaba, no tenía nada de frenos. El Señor tuvo que, guardándonos, coger ese golpe para comprender que estábamos en peligro. A veces las cosas no nos acontecen como, y vea, lo más maravilloso, el Señor me proveyó de una manera fácil el dinero para pagar. Me lo dio por otro lado. Él nos dota y nos da la salida también. Él nos pone de pronto una prueba en el mismo instante, pero Él tiene un motivo por qué hacerla. Escuchaba a un varón que a raíz de que le pegaron 3 tiros en su espalda, él dice que gracias a esos 3 tiros, a que probó hasta el punto la muerte, pudo conocer a Cristo. Antes no lo conocía, pero a causa de eso, él lo conoció. Algo fuerte, ¿cierto, mis santos? Que gracias al Señor ninguno de nosotros ha tocado hasta allá. Pero sí hemos pasado dificultades difíciles algunos. De estar de pronto en una UCI, de pronto de que el Señor nos tocó una parte del cuerpo. Pero el Señor nos dio la sanidad. Para conocer su amor, porque Él tiene todo un motivo. Él no hace nada por casualidad. Todo lo que te ataca, así te ataquen en el hombre, está probando tu fortaleza. Que te humillen, que te toquen, que es que tú eres tal cosa y de pronto hasta sea mentira, pero el Señor está tocando tu fortaleza para que tu fortaleza no sea en ti mismo, sino en Cristo. A ti te podrán decir multitud de cosas, hasta que de pronto hasta que seas feo. Pero el Señor inclusive hermosea el rostro si nos creemos feos. Pero el Señor nos reviste de ese poder. Amén. Ahora, el Señor también nos dota, como dice el apóstol Pedro, dice que estemos vigilantes, pero cuando uno se acerca a Dios, se acerca a su naturaleza divina. ¿Qué es la naturaleza divina de Dios? Es la omnipotencia, es la eternidad, es el amor, es la justicia, etc. Todo eso son la naturaleza divina de Dios. Cuando nosotros estamos en los negocios del Padre, porque como dice el hombre, perdonen esta palabra, el que anda en la miel, ¿algo qué? Y eso es ciertísimo. Si yo ando con sabios, ¿qué voy a terminar siendo sabio? Si yo ando entre borrachos, ¿qué voy a terminar siendo? Borracho. Por eso el Señor nos aconseja que estemos acá con nuestros hermanos. Volteen a la derecha, ahí tienen un amigo, un hermano en Cristo. Aquel que va a llorar por ti, aquel que va a orar por ti. Amistades afuera, ninguna. Plata, dinero, uy, le llueven las amistades. Se acabó el dinero y quedó, si acaso, la mamá. Y eso. ¿Sí ven, mis santos, a qué lugar nos hemos acercado hoy? Cuando yo me acerco a la naturaleza divina, me impregno también de ella. Me impregno de su amor, empiezo a vivir una vida llena de santidad, empiezo a derrotar el pecado con facilidad, porque esto es una transformación. Yo no cambio de la noche a la mañana. Yo para llegar a este lugar tuve que pasar un montón de cosas y todas sigue el Señor moldeando mi carácter, moldeándome conforme a su voluntad. Porque esto no es de la noche a la mañana. Uy, es que yo me desperté y ya nací San Óscar. No, el Señor me dio una limpia conciencia para irnos transformando. Pero yo no me puedo quedar 10 años en lo mismo y lidiando con un mal genio 10 años diciendo, no, pues es que llegará el tiempo establecido y perfecto por el Señor. Pues no, porque el Señor quiere apresurar su obra en nosotros, sí lo creemos. Todo depende de quién, del Señor. La mies está servida, mucha la mies, más poco, ¿qué dicen? Los obreros. Hasta la mies se desperdicia. De nosotros depende si la queremos hoy agarrar, disfrutar. Que empecemos a ver en un espejo la gloria del Señor, no la gloria de nosotros, porque esa es pasajera.
Nosotros cuando éramos jóvenes veíamos bellos, sin arrugas, fortachos, nada nos dolía, nos creíamos los chachos, que el mundo nos quedaba pequeño. Pero cuando empezaron a pasar los años, a dolerse por acá, a dolerme por acá, ya las arruguitas, la barriguita, las llantas. Entonces yo empiezo a comprender que mi poder es en el Señor. Qué maravilloso tener un corazón libre, un corazón sin rencor, que yo me levante y no le deba a nadie, que yo me acueste y diga, Señor, si tú me quisieras hoy tomar mi vida, puedo estar en cuenta contigo, porque hice tu voluntad. Y eso es lo que el Señor Jesús llevó a la cruz, un ministerio completo, agradando al Padre, haciendo su voluntad. Y Él no se fue sin ninguna mala conciencia de nada. Tanto sería que lo crucificaron por una mentira, no porque tuvieron una justificación para crucificarlo, que era preferible que un hombre muriera a causa de una nación. ¿Decía? No lo pudieron acusar en nada, ni en nada, absolutamente nada, como a nosotros sí, de pronto en nuestro tiempo tuvimos muchos errores. Pero nos da esa promesa, que ya nuestra vida nueva, Él nos habla que vamos a ser arrebatados del templo, que vamos a ser una nueva criatura, ¿cierto? Pero tenemos que levantarla en esa humildad que nos dice el santo varón Pedro, ¿sí? Ahora, nuestra peregrinación en la tierra, ¿qué es? Pasajera. Por eso no nos hallamos en este mundo, porque somos embajadores. ¿Sí me hago entender? Un embajador, cuando sirve en un país, va a España y representa a Colombia, no está en su tierra, está representando a Colombia, está en España. Nosotros pertenecemos al reino espiritual de nuestro Padre Celestial. Por eso a veces no hallamos sazón en nada de lo que está aquí, pero somos embajadores para atraer gente para el reino de Dios. Por eso dice el Señor Jesús en varias de las escrituras que su reino no era este mundo. Y le dijo a Pilatos, si mi Padre mandaría millares de ángeles para que me rescataran en este momento. Somos, dice el santo varón Pedro, que somos advenedizos y extranjeros en este mundo. ¿No lo dice o sí lo dice? De ellos. No era digno de los apóstoles. Y sí que menos del Hijo de Dios. Pero el Señor en su infinita, en las riquezas de su misericordia, quiso mostrar al mundo que por un solo sacrificio hizo adeptos a todos los del mundo. A los que le recibieron, dioles potestad de ser convertidos, de ser hechos hijos de Dios. Pero ¿cómo debe ser la vida de un hijo de Dios? Sí, porque todo el mundo ahora dice, Dios lo bendiga, yo soy hijo de Dios. Pero ¿cómo era el andar del apóstol Pedro allá cuando empezó a ejercer su ministerio en Hechos 2, cuando fue lleno del poder del Espíritu Santo? Una vida transformada, de un carácter impetuoso a un carácter humilde y manso, de un varón impulsivo a ser un varón de fe, sin dudar, de un varón de dudas al igual que nosotros, pero lo vemos transformado para la gloria del Señor, creyendo firme en las promesas de Dios. Un varón que salió de la barca y se iba hundiendo, a un varón que expuso su vida en sacrificio, porque nadie ofrecería su vida por algo que no es cierto, y ellos la ofrecieron. Ninguno de nosotros podríamos ofrecer nuestra vida si lo que estamos ofreciendo en nuestra vida no sería cierto, y en nosotros sí ha sido cierto, porque muchos de los testimonios que son aquí son locura para un médico. Muchos de los testimonios que son aquí son increíbles y no son fáciles de creer para una gente común y corriente, porque está el poder sobrenatural del Altísimo Dios. Amén. Vayamos
Vea la manera como se presenta el apóstol de nuestro Señor Jesucristo. En la segunda carta, en el capítulo 1. Sí, señora. Nos dice, Simón Pedro, siervo, y dice hijo, siervo y apóstol de Jesucristo, de nuestro Señor Jesucristo, a los que habéis alcanzado fe igualmente preciosa con nosotros, en la justicia de nuestro Dios y Salvador, Señor Jesucristo. Gracia y paz os sean multiplicadas en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesús. Oh, aleluya, Señor. Vemos la presentación, las credenciales de ese santo varón en humildad, como siervo. ¿Por qué como siervo? ¿Por qué él se presenta como siervo? Porque hubo un precio que se pagó por él y por cada uno de nosotros. Se presenta como apóstol, ¿por qué? Porque él lleva el mensaje del Señor Jesucristo, no con sus palabras, sino con la demostración del poder de su Espíritu Santo. Amén. Entonces vemos en ese simple saludo que él tenía una intimidad, un trato personal directo con nuestro Señor, al igual que lo quiere hacer con cada uno de vosotros. Porque dice la palabra que nadie enseñará a su hermano. Ojalá llegue el tiempo que yo no necesite enseñarlo a cada uno de vosotros, algunos, sino que cada uno tendrá ese pacto en su corazón. Que ya cuando salgan de la iglesia, esa misma palabra los rearguirá, los mantendrá y los fortalecerá en medio de esa sociedad. Amén. Que no necesita estar la amada aquí para que nos esté requiriendo, sino que la misma palabra hará una obra en nosotros. Amén. Ahora, el apóstol Pablo confirma esta maravilla. ¿En qué sentido? De que el apóstol Pedro había conocido al Señor Jesús. Inclusive allá en el libro de Filipenses 3:10 nos dice el apóstol Pablo que nos dice a fin de conocerle. Cuando yo conozco a alguien es porque realmente lo conozco. Entonces empiezo a hablar, yo conozco a mi amada Lucía, ella vive en tal sitio, ella tiene tantos años, ella se comporta de una manera especial, la conozco hace 50 años y empiezo a hablar de ella. Ha caminado, he comido, he dormido con esa persona. Y no solamente eso, hemos estado en ese concierto diario con él. ¿Sí me hago entender? Entonces es un trato íntimo, es un conocimiento personal con el Padre. Por eso cuando alguien traza esa palabra con esa sana doctrina, se sabe si ha estado andando con el Señor Jesús. Y lo vamos a ver más adelante. Sí, y muchos dicen, yo lo he conocido. Y muchos podrán decir, sí, yo conozco el Evangelio hace 20, 30 años. Pero el que lo conoce, anda como él andó. Y si alguien como el apóstol Pedro habló de estas maravillas, es porque él ya andaba no conforme a la carne, sino conforme al Espíritu Santo. Y tanto sería que él fue utilizado del Padre, que allá en Hechos 2 hizo un sermón y todos fueron llenos del Espíritu Santo. Y no cualquier número de personas. ¿Cuántos fueron? 5,000, sin contar mujeres y niños. En un solo sermón. Yo no necesito cantaletear a mi hijo todos los días. Yo no necesito torturarme a ver qué le pasó. Yo simplemente digo, Padre, mi hijo está en tus manos. Y si lo creo y doblo mi rodilla todos los días, veré la gloria del Señor. Porque ya no tiene un trato conmigo, lo tiene con el Altísimo Dios de la vida. Una enfermedad, me duele aquí. Señor, yo confío en ti. Tú eres mi sanador. Y si yo creo, Él dará su sanidad en el tiempo perfecto por Él, no por el mío.
Mientras tanto nos toca estar guerreando, vigilantes, como nos dice el apóstol Pedro aquí en esta hermosa carta. ¿Sí? Ahora, en todo hay recompensa. Cuando cada uno de vosotros trabaja los 30 días, ¿qué obtiene? Un salario. Si yo no trabajo los 30 días, pues me van a pagar 2, 3, y si no voy, ahí sí es que me echan del trabajo. Amén. Si yo no salgo a buscar mi pan, pues no lo voy allá. ¿Sí? El Señor, ¿cuánto más será el Señor? Que hemos hecho poco, pero Él nos ha puesto en lo más grande. Que hemos trabajado poco, pero nos ha puesto en una posición alta. Él recompensa a todos, por eso nos dice también en estas cartas el apóstol Pedro, y nos promete que si nos mantenemos firmes, Él nos va a dotar de preciosas y grandísimas, ¿qué dice? Promesas. Porque si hay alguien que paga bien, es el Señor. Tú das 1,000 pesos a alguien, te lo multiplica, le da 10, amén. Tú oras por alguien, resulta que hay 10 orando por ti. Y así es el premio del Señor. Y eso es lo que yo recordaba este año, Señor, ¿yo qué habré hecho para merecer tantas bondades del Padre? Porque es maravilloso cómo lo socorre por un lado, cómo lo socorre por otro, cómo es que llega una enfermedad y lo sana uno, cómo es que los hijos de uno son guardados, cómo los padres de uno llegan a una ancianidad hermosa que lo podemos disfrutar, los podemos ver. ¿Acaso es que el Señor no puede obrar poderosamente y darnos esa preciosa y grandísimas promesas? ¿Cuáles serán? ¿Cuáles serán esas preciosas y grandísimas promesas que nos habla el apóstol Pedro? Una de ellas es la vida eterna. Un cambio radical en nuestras vidas. Nos llena de fortaleza, nos llena de sabiduría, nos llena de provisión, nos llena de paz, nos llena de gracia, etcétera, etcétera. Y si sacamos esa lista, yo creo que es infinita. Lo que pasa es que nosotros no estamos en esa sabiduría de poder entender todo lo que hizo el Señor. Y si nos quieren saber, vayan al libro de Efesios y les habla de todo lo que pueden alcanzar por medio del Señor Jesucristo y de lo que han alcanzado. Porque la palabra del Señor es ¿qué? Vida. Pero no es solamente por un tiempo, ella es pasado, actualidad y presente. Presente. A un futuro, como dice el hombre, porque esa palabra no está escrita, a un futuro, a un porvenir. Amén. Amén, mi amada Maris. Porque porvenir es algo cierto. Amén. Ahora, estos son regalos invaluables de parte de Dios. Sí, porque, por ejemplo, esta argolla yo la cuido con tanto, porque primero es el significado a mi vida, aparte que es de oro. Y ustedes no ponen cualquier cosa de oro en cualquier lugar, ¿sí? La guardan en un lugar especial, en un lugar que de pronto nadie la tome o que se le pierda. Inclusive de pronto uno va a cierta parte del centro y no se lleva la cadena porque algo le va a ocurrir, ¿sí? ¿Cuántos serán esos regalos maravillosos que el Señor nos ha dotado en nuestro corazón, los cuales debemos guardar no solamente con el tiempo, sino de corazón, y ser agradecidos con Él por cada regalo que nos ha dado de parte de su reino espiritual? Amén. Óigame, ¿a dónde vamos a encontrar sabiduría? ¿Se puede comprar la sabiduría? ¿Se puede comprar la santidad? ¿Se puede ir a donde un psicólogo a que le dé un consejo de cómo salir de un problema? Lo respeto, sí, tiene su profesión, pero lo único que le da una salida, que le haya un sentido a la vida, es el mensaje del Altísimo Dios, por medio de sus escritos, por medio de su palabra. Amén. Ahora, si yo quiero construir, como dice el apóstol Pedro, una base firme, que mi casa sea construida sobre la roca, no sobre la arena. Si hemos escudriñado la palabra donde nos habla la casa que fue construida sobre la arena, ¿qué pasa? ¿Vino el viento y qué? Se la llevó, la destruyó. Él nos aconseja que empecemos por el principio. Y uno de los pilares para poder yo construir mi casa, una base sólida, es la humildad. La humildad.
Y eso sí que escasea en estos tiempos, ¿o no? Donde vemos un mundo donde la mayoría buscan reconocimiento, buscan la opinión de los demás, a ver qué piensan de mí por medio del Instagram, por medio de muchas redes que desconozco. La única que medio conozco es el Instagram porque mis hijos la utilizan, sí, o los jóvenes. Pero yo no tengo que apoyarme en eso. Sí, cualquiera puede decir, usted no tiene talento, usted es, bueno, cualquier cosa que se les ocurra ahí. El Señor Jesús nos dejó con su ejemplo que la verdadera grandeza está ¿en quién? En Él, no en otra cosa. Nos enseñó que la grandeza es servir y solo recibir la aprobación de Él. Yo no necesito la aprobación, pues, con todo el respeto, de nadie del mundo. Yo necesito la aprobación de Él. Que Él me diga: por donde vas, vas mal. Por donde vas bien. Pero yo necesito la aprobación del que todo lo puede y todo lo sabe. Amén. Es confiar en el Señor Dios Todopoderoso. Él nos dice que nos ensaltará en el tiempo, ¿qué? Cuando fuere el tiempo, o sea, traducido, en el tiempo perfecto por Él. Amado Santiago, no se preocupe, Él le tiene el tiempo perfecto para su vida. Pero ¿cuál es el requisito? Permanecer. Permanecer, porque es que hay muchos que no permanecieron y se distrajeron en otras cosas, el cual el malo los engañó. Que el malo pone cualquier trabas para engañarnos, para irnos por esto. Es que ya con solo una reunión que yo vaya en el mes, eso es suficiente. Y etcétera, etcétera, etcétera. Él nos prepara para el tiempo perfecto, y cuando ya estemos, ¿qué? Preparados, moldeados, listos, como ese vaso de honra. Sí, nosotros vivimos, Señor, ¿por qué no me utilizas? Pero sí hemos empezado a mostrar esa perseverancia. Sí, yo le digo a los profesionales, si ustedes hubieran podido tener el título si no hubieran permanecido. No, un médico no puede ejercer su profesión si no ha cumplido unos semestres, inclusive lo llevan a un año rural y si no lo cumple, pues no puede ser médico. ¿Sí? ¿Cuántos serán más en nuestro Padre? El tiempo es de Él, o sea que no sabemos cuánto tiempo se va a demorar en moldear nuestro carácter. Por eso vuelvo al comienzo, eso depende de nosotros, de la fe que le imprimamos a la palabra, del amor y la pasión con la cual yo amo a mi Padre Celestial. Para el Señor Jesucristo todo fue fácil. ¿Por qué? Porque amaba al Padre. Amén. Y es verdad que a veces en nuestra vida, en nuestro diario caminar, estamos llenos a veces de dificultades, de incertidumbres, no sabemos lo que va a pasar, ¿sí? Pero ya estamos viendo las señales, ¿sí o no? El Señor nos dice en su palabra, y en el santo varón Lucas y Marcos, creo que es, donde dice que, le pregunté, ¿cuándo serán estas señales? Dice, cuando habrá rumores de guerras. ¿Habrá rumores? ¿No hay rumores de guerras? ¿Habrá guerras? ¿Ha habido guerras? ¿Habrá temblores? ¿Y habrá terremotos por doquier? Todo eso se está cumpliendo, y aparte de eso se está levantando un hombre amador de sí mismo, que nos habla el apóstol Timoteo, que tengamos cuidado de estas cosas. Y allá voy a terminar con esta predicación, porque dice la palabra para permanecer, y se ha cumplido esa palabra que está escrita en el santo profeta Isaías 41:10, donde nos dice: no temas, porque yo estoy ¿qué? Le está diciendo: no temas, porque yo en todo momento estoy contigo, en la escasez, en la provisión, en la salud, en la tentación, yo estoy contigo. Es como si dijera alguien en el ricachón de este mundo que tiene mucho dinero: no se preocupe, yo lo voy a sustentar en todo, y lo creemos. Entonces viene una persona y dirá: no se preocupe, ya suelte todas esas dificultades que yo lo voy a sostener, y uno lo cree. Y es un hecho. ¿Cuánto más
será del que nos está hablando hoy, que nos dice que no temamos, porque Él está con nosotros. No desmayes, que yo soy tu Dios, que te dé esfuerzo, ¿qué? Siempre, que te ayudaré siempre, te sustentaré con la diestra de mi justicia, porque Él es justo. Aleluya, Señor. Ahora, el apóstol Pedro también nos dice que velemos y que estemos sobrios. Amén. En Efesios, para confirmar esta palabra, nos dice el apóstol Pablo en Efesios 5:18. No lo vamos a buscar, yo se lo leo acá. No os embriaguéis de vino, en el cual hay disolución, mas es que llenos del Espíritu Santo. Amén. Imagínese una persona bajo los efectos del alcohol. Ustedes lo han visto, o han visto, ¿no? Entonces la persona empieza a decir incoherencias, está desconectado totalmente de la realidad, sus reflejos ya no son los mismos. Y entonces dice el apóstol Pablo, nos dice, nos advierte que no andemos embriagados. Si en sano juicio a veces nos pasan cosas, nos dice el apóstol Pedro que estemos sobrios. Imagínense una persona embriagada o borracha, como decimos en el mundo, que no tiene la misma capacidad de reacción. Viene una fiera, viene un borracho y viene un león, pues fácil, se lo come, corre, se cae, ni se da cuenta que está ese león ahí a punto de devorarlo. Y nos dice el apóstol Pedro que tengamos cuidado porque el enemigo anda cual león buscando a quién, ¿qué? Devorar. Pero él no viene a devorar sino a los que están débiles, a los que están desprevenidos, a los que no están preparados. Porque si viene ese león, pues no podrá hacerlo porque el Señor está con nosotros. Amén. Ahora, el apóstol Pedro, vamos a leer en esa misma carta, en el 5, del 5 al 6. Igualmente, manseos, sed sujetos a los ancianos y todos sumisos los unos a los otros, revestidos ¿de qué? De humildad. Vuelve y nos hace esa énfasis. Porque Dios resiste ¿qué? A los soberbios y da gracia a los humildes. Humillados bajo la poderosa mano ¿de quién? De Dios. Para que Él os ensalte cuando fuere ¿qué? Tiempo. Amén. Amén. Y vemos estos tiempos que los ancianos, porque estoy hablando de los ancianos tanto en edad como, bueno, vamos a empezar por lo material. Un anciano de edad que ya ha recorrido el mundo, sabe qué problemas hay en el mundo, pero la juventud como que en estos tiempos se ha invertido los papeles. El hijo es el que tiene la autoridad, el hijo es el que manda, el hijo es el que da el consejo, el hijo es el que tiene la razón, el joven es el que tiene la razón. Y se han invertido los papeles en esta sociedad. Cuando el Señor nos dice que estemos pendientes del anciano, una persona que ya, con mi santa amada, que tiene muchos años en este evangelio, que es una anciana preciosa en el Señor, nos lleva a la delantera, nos puede dar un consejo. Por eso dice el apóstol Pedro que nos sometamos los unos a los ¿qué? Y eso no hay excepción de ninguna persona. ¿Por qué? Porque todos los que estamos aquí nos tenemos que someter a las potestades que dice superiores, tanto en la carne como en el espíritu. Yo puedo acá predicarles y que el pastor y que darles un consejo, pero yo también me tengo que someter a mi Padre Celestial, al Señor Jesús, igual que ustedes. Me tengo que someter en lo material a un gobierno, no pague el servicio, ¿qué pasa? Me lo cortan. Si yo me porto mal, pues voy a la cárcel, así de sencillo, porque el Señor estableció un orden en la vida humana. Entonces nos dice que nos sometamos a las potestades superiores, que los siervos se sometan a sus amos, nos habla que las esposas se sometan a los esposos y que los esposos no tienen acepción de personas, sino que traten a la mujer con vaso frágil. Y en lo último nos dice que ahora los jóvenes se sometan a los ancianos. Qué difícil, ¿cierto, amado? O a los jóvenes,
Oiga, si es difícil en estos tiempos, para mí eso era, no va a decir que, uy, sí, que mejor dicho lo recibí de corazón, pero yo me sometía a mis papás. Mi hijo, usted no puede ir a una fiesta, si está aquí, llega temprano, sea así. ¿Por qué? Porque la noche no es para nosotros, así de sencillo. Me quería dejar el pelo largo, un ejemplo en lo de la carne, mi hijo, un varón no se ve bien con y tal cosa, ¿sí? Y tal cosa, y tal cosa, y tal cosa, porque nos sometemos a la potestad de los ancianos, amén. Y la juventud, los jóvenes de ahora, perdone que se los diga, donde hay un anciano es una vergüenza, ¿en serio? Vino mi papá en el colegio, qué vergüenza, qué dirán mis amigos, cómo viene vestido, cómo habla, cómo se interpreta. Inclusive hay cosas más delicadas, hay gente que los estorba, los echa a un lado, no cuentan con la opinión de un anciano, cuando las escrituras es totalmente lo contrario, el consejo del anciano prevalecerá sobre todo. Al primero que buscan es el anciano, un consejo al primero que van es al anciano, no, al primero que van al consejo es al amigote que tienen allá en el barrio. Amigo, ¿qué hago en esta situación? Eso, haga eso, tal cosa y tal cosa. Pero jamás van a un anciano en la fe, porque sabe que van a salir redargüidos. Van a salir no con el consejo que ustedes querían, sino con el contrario. Pero esto no se trata de lo que ustedes quieran. Ahí el orgullo, ahí la humildad. Si yo me someto, no me quiero someter. Pero es que ustedes nos están sometiendo a mí. Yo no vengo a predicar de mí. Ustedes se vienen a someter a la voluntad del Altísimo Dios, a nada menos que la voluntad del Señor, que Él lo sabe todo. Mi hijo, que no salga hasta ahora, tome. Mi hijo, que no se compre esto, mal lo hace. Sí, tenemos que recapacitar hoy y decir, Señor, hay ancianos aquí que me pueden dar un consejo. No, lo primero que hacemos es ir a nuestras amistades. Inclusive el apóstol Pablo nos pone esa alerta, ¿sí? Nos habla que no es un consejo, es un mandato, que nos sometamos a todo con el orden de Dios, ¿sí? Ahora, el apóstol Pablo revela en sus cartas su madurez, su transformación en su vida, pero en esas dos cartas hay una diferencia, ¿sí? En esa profunda humildad, en la primera carta él se llama apóstol, ya en la segunda carta ya no habla así, él dice siervo y apóstol del Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque él aprendió a cuidar y a guiar con amor a cada uno de sus hermanos. ¿Por qué? Él estuvo, como decía mi amado William, cara a cara con el Señor Jesús. Si alguien estuvo cara a cara, fue él. Caminó, comió, durmió junto a él. Todos los días, ¿durante cuántos años? 3 años larguitos, que duró el ministerio del Señor Jesucristo. Caminó con él. Él hablaba con autoridad como alguien que ha resistido y ha madurado a través de las pruebas. ¿Se me hago entender, mis santos? Él maduró por medio de todo lo que había pasado. Imagínense, nosotros sabemos la vida del apóstol Pedro. Si la queremos saber, escudriñen las escrituras. Todo lo que él pasó, cuando lo negó 3 veces, cuando quiso cortarle la oreja al soldado, el ímpetu que tenía él, la imposibilidad, el carácter, todo lo que él era, para cambiarlo al acomodo del Altísimo Dios. El apóstol Pedro anima a los creyentes por cada una de medio de sus cartas de vivir su nueva identidad. ¿Cuál será la nueva identidad de cada uno de nosotros? Esa nueva criatura que nos dice él. Amén. Una vida moldeada por el hacedor de la vida. El que ha estado, mi santo, ya para terminar, el que ha estado con el Señor Jesús
se nota. No necesita hablar mucho. El que ha estado con el Señor Jesús se nota con su manera de ser, con su manera de andar, con su manera de hablar. Se nota. No necesita hablar mucho. Inclusive, amén. Inclusive uno, amén. Inclusive hay gente que es médica y no necesita decir soy médico, se nota en la cara. Exacto. ¿Cuánto más serán los hijos de Dios que resplandecerá entre multitudes y dirán este verdaderamente es hijo de Dios, sin necesidad de hablar? Ahora, el apóstol Pedro nos dice en las cartas, ya muy aparte, en el libro de los Hechos nos dice que lo primero que él fue y predicó después del Pentecostés fue y predicó en el templo y sanó un hombre, ¿cierto? Con el apóstol Juan. El Señor utilizó al apóstol Pedro para darle esa sanidad. Lo primero que hicieron los de su pueblo no eran estar gozosos. Lo cogieron, lo encarcelaron y le impidieron hablar en el nombre del Señor Jesucristo. Él se detuvo por esto. Dice que Pedro, lleno del Espíritu Santo, le dice que no convenía hacer estas cosas, que ellos seguirían predicando el Evangelio de Dios, a pesar de estar en una cárcel y a pesar de estar amenazados de muerte. Ellos prosiguieron, porque sabían que su vida no dependía de los demás, sino dependía de Cristo. Amén. Ahora, cuando lo soltaron en la cárcel, que esto me parece muy maravilloso, cuando los vieron de nuevo, dice que ellos fueron sorprendidos al ver su sabiduría con la cual hablaban, porque no hablaban como hombres, hablaban con el poder de su Espíritu Santo. Y simplemente dice una palabra maravillosa ahí: se maravillaron, porque eran hombres sin letras, no tenían estudio, se maravillaron. Había algo diferente en ellos. ¿Cuándo nos dirán, es que yo veo algo diferente en su merced desde que se reúne allá? Hasta los propios hijos que nos digan, es que yo veo un cambio genuino en su merced. Hábleme de ese Dios, hábleme del cual transformó tu vida. Pero si nos viven viendo los mismos, pues no hemos conocido al Señor. ¿Sí? No eran hombres cualquiera, estos apóstoles habían estado con el Señor Jesús. Amados hermanos, ya para finalizar, hoy quiero exhortar a todos. Después de 2026 años, bueno, ese es un tiempo que da el hombre, del sacrificio del Señor. Después de ese tiempo, todavía se puede dar cuenta uno si una persona conoció al Señor Jesús o no. No es simplemente pasado, es presente. Después de 2026 años uno se da cuenta si una persona ha comido con el Señor, si ha andado con Él y si ha estado en su vida. Parémonos, mis santos, y vamos a terminar esta predicación, porque nos dice la palabra ya en el Antiguo Testamento que el santo varón Moisés vio al Señor Dios Todopoderoso en una zarza, y era tanta la gloria que resplandecía en él que tuvo que tapar su rostro. Y no era el mismo, no era el mismo Moisés con poder allá en Egipto, no era el mismo santo varón Moisés cuando estaba allá gobernando, con su importancia, con su ejército, pero él prefirió estar con su pueblo en medio de aflicciones, de desierto. Un santo varón Moisés con la importancia de ser el segundo hombre más importante en Egipto, de una nación de las más poderosas en ese tiempo. Él prefirió servir al Dios de los israelitas, porque sabía que esa gloria era pasajera, pero eligió el mejor camino. Y eso es lo que queremos hacer hoy, los que estamos aquí. Como dice este coro, prefiero a Cristo.
En este mundo todo pasa. La importancia, la riqueza, la hermosura del rostro, todo es vanidad. Y hoy podemos decir, Señor, hoy quiero dejar una provisión para mi familia. Quiero estar vigilante. Quiero atesorar para los míos. Y no solamente para los míos, sino para mi vida espiritual. Que podamos decir, Señor, allá tengo un tesoro, un lugar preparado para mí y para los míos. ¿Cuántos dicen amén? Denle un aplauso al Altísimo Dios. Dale gloria y honra al que vive por siempre y para siempre. Amén y aleluyas.